voy a enseñar porque te veas, ¿ves? Hago esto así. Sí, pero también puedo estar preso. Yo tengo 92 años. Wow, 92 años y está luchando aquí No, y no, está tengo ayudando que- a su nieta. Tengo que luchar, mi hija y mi nieto. Yo no tengo. En las afueras de esta cafetería, como en otros tantos lugares alrededor de toda Cuba, Aquí no había un puestecito que vendían fritura y eso. Ah, aquí. Sigue el mismo muchacho. Son lo máximo. La buena sábila que sirve para la... Entonces, padre, así es como usted se gana la vida con lo Luchando, vivo luchando. en la lucha. Estoy luchando. Llevo 86 años luchando. Coño. Aquí el 13 de enero de 1938 para acá la cuenta. Ya tiene unos cuantos años mi padre, ¿no? 36. 86 de lucha. Pues desde los 11 años empecé a trabajar de ayudante de un camión con mi tío y mi padre. Metí primero y después yo era el suplente de los ayudantes. Ah, ya. Me faltaba uno y era que cubrir. Me puse así. O corazón. Usted no se acaba bien la cuenta. Gracias, amor. la calzada de Luyanó es sin duda una de las vías más transitadas de La Habana. La histórica barriada se encuentra ubicada en el municipio de 10 de octubre. El trazado de sus calles no siempre es recto. Algunas forman una especie de recodo, lo que resulta una peculiaridad de este barrio. Lo vean por acá. Estos son derrumbes, parece, y escombros, cosas, tejas que botan. A lo largo de las calles podemos ver casas antiguas de amplios portales transformadas por sus habitantes y otras más modernas de 2 o más pisos construidas así originalmente o con plantas añadidas. También abundan pequeños negocios en ventanas y corredores. Bueno, vean un cupé por allá. Este cupé siempre estaba lleno de personas haciendo cola, pero era por las cosas que sacaban en la tienda y eso, no por la gasolina, familia. La calzada de Luyanó no escapa del paso arrollador del tiempo y los golpes de la crisis. Tanto la calle como las edificaciones que la rodean exhiben la marca de ese impacto y no están ajenas a la desidia y las carencias y el desgaste de las soluciones sobre la marcha. Esto es una escuela primaria, familia en total abandono. Los portales de esta arteria son el reflejo de la supervivencia diaria del cubano de a pie. Aquí todos están enfrentando una lucha diferente, pero todo se resume en una sola cosa: salir adelante y buscar el sustento diario. La mayoría de los vendedores y personas en situación de calle se mantienen lo más cerca posible de los restaurantes y negocios. De cierto modo, esto maximiza sus posibilidades de concretar alguna venta o brindar algún servicio. En las cafeterías y restaurantes de la zona, los clientes evitan sentarse en las mesas que más cerca quedan de la calle. Esto debido a que personas de todas las edades se paran en las afueras a pedir ayuda, y es algo que nunca se termina, incluso hasta hacen cola. Existen grupos de muchachos jóvenes que se encargan de fregar las motos y carros cuando estos se aproximan a los restaurantes.
Algunos ni tan siquiera le preguntan a los dueños y ya tienen el carro lleno de agua y detergente. La necesidad los obliga a esto y siempre reciben alguna que otra propina. Vean, parece que están limpiando un tanque por allá. Eso que se ve por allá. Bueno, así es como se limpia un tanque en Cuba, familia. Bueno, familia, vean, según me cuentan los vecinos por acá, que estos tanques los pusieron nuevos de hace un par de semanas atrás. ¿Saben? Lo curioso aquí es que a todos estos tanques le han llevado las gomas. ¿Saben? Esto mayormente son las personas que tienen carretillas, las personas que están en la lucha, ¿saben? En la misma noche que pusieron, el mismo día que pusieron los tanques, le llevaron todas las gomas. Vean, por aquí se arreglan mochilas, se ponen zipper a zapatos, bateros. La tranquilidad que se respira en algunas calles de Luyanó parece ser muy buena, aunque para otros parece ser muy preocupante. Las familias se encuentran fragmentadas. Los abuelos no pierden la esperanza de reencontrarse con sus nietos y los padres con sus hijos. Las celebraciones de fechas importantes se hacen a través de videollamadas si es que el internet lo permite. Vean, por acá vemos a este gato. Bueno, aquí los vecinos le echan los restos de la comida a los animales para que coman aquí en los quisos. Vean. Se está comiendo unos huesos, buen banquete se está dando el menino. Me llama la atención algo en particular de esta cuadra y es que la mayoría de las casas se encuentran enrejadas. Si bien es cierto que los índices de robo y delincuencia van en aumento, no todos cuentan con las posibilidades de poner una reja en su hogar. Nada, familia, nos encontramos caminando por las calles de Luyanó. Espero que les esté gustando este recorrido. Si es así, dejen su like. Mientras los jóvenes se divierten jugando al fútbol, los padres y los abuelos tratan de buscar el sustento diario para proveer la comida del hogar. Quitando la maleza puro. Vean esta casa, qué bonita, mi gente. Si hay algo que nos marca como sociedad es que la mayoría de los ancianos tienen que trabajar hasta que su cuerpo resista. En Cuba, cuando has llegado a cierta edad y has trabajado más de 30 años de tu vida para el Estado, recibes una pensión de 1.500 pesos. Esto vendría siendo, a como está el cambio informal, $4.40. Si no tienes una familia que se ocupe de ti o alguien que te ayude, tienes que recurrir a ciertas prácticas indecentes y mal vistas por la sociedad para poder sobrevivir. Bueno, parece que aquí en la esquina esta botaban basura y han puesto ese cartel ahí para que no echen más basura acá. El vacío de estas calles es el reflejo de una población envejecida que ha elegido quedarse en la casa antes de andar deambulando por los alrededores gastando la poca energía que les queda. Las casas que adornan el paisaje llevan décadas sin pintarse y toda una vida sin recibir mantenimiento. El costo de la vida en Cuba deja mucho que desear para los que algún día creyeron que con su salario podrían tener su casa linda y arreglada. Esto es una zona de muchos vendedores. En el transcurso que he estado caminando por estas calles he visto todo tipo de vendedores por acá. Y principalmente muchas personas de avanzada edad trabajando. Algunos trabajan largas horas para comprarse la comida del diario, otros lo hacen para costearse sus vicios. El precio de los cigarros está compitiendo con el dólar. La caja de cigarros que hace unos meses costaba 300 pesos, hoy en día va desde los 800 a los 1500. Muchas personas se han visto obligadas a dejar el vicio. Pero ¿qué pasa con los que llevan más de 40 años fumando? Ahorrar, porque el cigarro está muy caro. Yo hago esto. ¿Ves? Hago esto así. Y tengo, como dice, mi tupa mano. Mira, ¿ves? A ver. Voy a enseñar porque te veas. ¿Ves? Hago esto así. Tranquilo, aquí, para poder, ¿ves? Y hago esto. ¿Ves? Aquí subo aquí, hago esto. Ahí tienes ya tu cigarro hecho, ¿verdad? Ya, ¿ves?
Lo que vieron anteriormente es lo que están haciendo muchas personas hoy en día para poder mantener el vicio del cigarro. Bueno, nada familia, nos encontramos caminando por la calzada de Luyanó. Acá, como les estaba diciendo, he visto muchísimas personas de avanzada edad trabajando en lo que es cortando el césped, quitando la maleza. Muchos ancianos también como que recolectan objetos así como que los tienen en su casa, ¿ves? Esto es un hábito que mayormente adquieren las personas mayores de nuestro país. Bueno, ustedes saben la lucha diaria del cubano, tratando de coger el transporte público, tratando de coger un poco de agua, tratando de vender una que otra cosa en los portales de sus casas. Vean allá, eso es un BMW. Wow. Muy bonito ese coche. Son pequeños negocios particulares alrededor de todo esto. Los cuentapropistas y las pequeñas empresas han sabido sacar provecho de los portales con buena ubicación. Aquí lo mismo te encuentras una cafetería, un restaurante que hasta un bodegón. Y aunque suene parecido y todo parezca lo mismo, no es así. En estos pequeños negocios se pueden encontrar croquetas Bima, hamburguesas, mantequilla, mayonesa, pasta de tomate, jamonada. Al parecer casi en todas las cafeterías aquí tienen lo mismo. Wow. Es un poco trabajoso encontrar las cosas, mi gente. La licencia de bodegón no te permite vender alimentos elaborados, solo enlatados y empaquetados. En breve estaremos visitando una cafetería-restaurante para probar la comida de esta zona y ver qué tal están los precios. Bueno, este es el menú de los entrantes, las pastas, los entrepanes. Aquí vienen los agregos más para abajo y los líquidos. Por aquí tenemos los platos fuertes que van desde los 2.000 pesos en adelante y la sugerencia del chef que es para compartir entre 2 personas. Por acá vamos viendo la carta de los postres, el café. Lo curioso de este lugar es que te dejan una cuenta abierta justo al lado y te van anotando a medida que vas consumiendo. El ambiente estaba súper agradable, la verdad. En las afueras de esta cafetería, como en otros tantos lugares alrededor de toda Cuba, se paran varias personas acá de todas las edades a tratar de brindar algún servicio o pedir ayuda a los clientes. Un jugo de manzana importado acompañado de un bistec de cerdo con arroz moro, vegetales y plátanos nos salió en $6.70. Bueno familia, decirles quiero que el almuercito no estuvo nada mal, estaba todo bien preparado. Les puedo recomendar el lugar y realmente en comparación con otros restaurantes la cuenta tampoco vino tan cara como en otros sitios en los que hemos estado en videos anteriores. Bueno familia, y como les había explicado en videos anteriores, las casas que presentan ese símbolo anaranjado que ustedes ven ahí son casas de renta y de alquiler por horas o por días para cubanos. El azul es para extranjeros. Esto que vemos por acá es un hospital docente. Esta es la iglesia de la Señora de la Guardia. Wow, vean cómo luce este castillo. Una arquitectura increíble, la verdad. Bueno, y por allá se ve desolado, no se ve ni un alma. La verdad no sé qué quedará para allá, para el fondo. Bueno familia, increíblemente las calles aquí lucen desérticas. Vean cómo están los solares acá. Vean cómo están todas las calles. Ahora les voy a mostrar al frente. No esperaba encontrarme con que las calles de Luyanó estuviesen así. Vean por allá familia, wow. Bueno, en la esquina se alcanzan a ver algunos niños ahí sentados. Pero todo el resto está completamente vacío. ¿A dónde se fueron todos aquí? Todo el agua bañales ahí concentrada. Uf. Miren eso, hasta dónde llega el agua, hasta allá abajo. Hasta lo último allá abajo, familia. Wow, esto es increíble. Familia. Bueno, mi padre, ¿cómo está usted? ¿Qué vende? Yo que vendo eso que usted ve ahí, café bueno,
130 pesos por un café bueno. Entonces, manguera de esta que es para lavadora. Para 1.005. Y el café, 130 pesos, pero café bueno. No Bueno, ese no está mezclado con chícharo ni nada. no, huele. Ah, Primero quiero que tú lo huelas, después que tú mismo me digas, está de huele. Eso es lo que no puede llenar la cafetera hasta arriba. El embudo tiene que darle un espacito sin llenarlo, Ya. para que ella, mira, se mueva. Esto vale 130, yo vendido café, yo vivo aquí mismo. Ah, Si bien. no quieres, no lo compro. Si te gusta, saca los 130 pesos y te vas a acordar de mí. Cuando lo hagas, tú vas a decir, el viejo no me engañó, pues yo no vivo esto. Tú eres la hija mía que está, de la nieta mía que está embarazada y me lo dio para vender. Pues no. Déjame Esto comprarte sí, entonces. Mira, esto sí. Yo A ver. vendo las mangueritas y me busco mi dinero. No, no, eso está bien, Ya vendí está bueno. una, esta es lavadora, 1.500, ya vendí una. Yo creo que si te pusiese en una zona un poco más visible, la vendiera más rápido. Sí, pero también puedo buscar preso. Ahora es, porque yo puedo ser también en el sol, pero hay mucho sol. Yo vivo aquí. Cualquier cosita mía se me presenta, me meto en el placer. Y saco, orino y ya, porque yo no puedo subir estas 2 escaleras, mira. ¿Tú crees que yo puedo subir estas 2 escaleras para orinar allá arriba? Claro, claro. No puedo. Yo tengo 92 años. Wow, 92 años y está luchando aquí No, y no, está tengo ayudando a que- su nieta. Tengo que luchar, yo, mi hija y mi nieto. Yo no tengo. Yo vendía por allá por Princesa, pero me caí. Y ahora tengo que estar con el bastón. Camino, pero con el bastón para si fallo, pongo un bastón. Déjame, Habían déjame. 20 y pico, habían 20 y pico. Y se han vendido todas. Y me quedan 4 nada más. Bueno, mira, aquí yo quiero que usted tenga esto aquí. ¿En Coge qué? aquí. Coge todo eso ahí. Pero ¿por qué, Esto, pero yo por se lo qué? regalo a usted. Coño, pero ¿por qué, papá? Me da pena. No, qué pena que yo se lo regalo, tranquile, confíe que esto se lo manda Dios. ¿Oyó? Coño, yo estoy con Dios porque yo soy de Dios. Ah, ya, Fíjate entonces que está yo- bien. Pero me da pena que me dé este dinero, a mí no me gusta. No, chico, no. Tú estás luchando y estás aquí en lo tuyo y yo quiero Pero bendecirte bueno, el día yo de hoy. quiero decirte ahora que tienes que tener cuidado en la calle, porque la calle está mala. Yo lo sé, viejo. Bueno, Pipo, La calle está mala, hay que cuidarse. mala, mala. Diga, mamita, ¿Me vas a regalar dinero, ah? ¿quieres dinero? Ah, bueno, ¿me lo regalas? Yo te lo doy. Mira cómo están las mujeres. Las mujeres, Pipo. Pipo. Dale, mi puro, entonces cuídate, nos vemos. Bueno, por acá esto es como un área deportiva donde las personas vienen a hacer ejercicio. Se los voy a acercar un poco para que vean. Vienen los niños a jugar también. Por acá vemos muchas casas de madera también. Mucha maleza. Sí, se ven algunos perritos callejeros. Y bueno, familia, acabamos de dejar atrás un abuelo de 92 años vendiendo paquetes de café para ayudar a su nieta que está embarazada. El verdadero ejemplo de lo que son capaces de hacer nuestros abuelos por nosotros, entregando hasta los últimos días de su vida por tal de echarnos una mano. Vean por acá. Bueno, mi gente, innegable, desde aquí arriba se ve una vista espectacular. Y la brisa que corre también es muy agradable. Bueno, esta basura, como ven por acá, la queman aquí a diario. Bueno, cada rato que se inunda esto se ven que hay restos de ceniza. Cuando es demasiado suceden esas cosas. Las personas las queman. Y bueno, nada, acá me dijo una vecina que tenía que subir todo esto para allá arriba para ver las mejores vistas. Bueno, vamos a intentarlo, familia. Vamos a ver por acá qué se alcanza a ver. Wow, pero miren esto. Wow, vean esto, familia, vean esto. Estas son las escaleras. Ah, estas son las escaleras que te llevan hasta aquí arriba. Wow, vean esto, mi gente. Bueno, mi gente, nada, no queda de otra. Vamos para arriba. Vamos a atravesar la loma del burro. Vamos a subir hasta arriba a ver qué nos encontramos. Bueno, ya veremos. Por ahí vemos un pequeño perrito por allá. Me está mirando un poco raro, así que si hay que correr aquí, prepárense. Nada, familia, nos encontramos acá una familia que nos va a mostrar acá la vista desde la azotea. Por aquí está el perrito. ¿No muerden los perritos? No. Ay. Mira, ves.
Ven, niña, vamos. Dale. Pero va a quitar esto. Quitándotelo. Ahora. Vayan para la azotea para que el muchacho vea la vista de la azotea. Ah, sí, sí. Mira el perro como sube. Ven. Tú lo ven. Luna, ven. Ay, el perrito. Son cuidadores. Wow, increíble. Pero esto es un tesoro. Es un tesoro lo que usted tiene aquí, padre. Wow. Mira eso tú. Se ve toda La Habana aquí. Wow, mi gente, vean qué vista más maravillosa tengo acá enfrente de mí. Este que vemos por acá es el tanque del gas. Vean por allá la bahía de La Habana. Por allá Regla, Guanabacoa. ¿En dónde? Ah, allá abajo. Que están construyendo la casa esa ahí, ¿no? Bueno, acá me dice el vecino, familia, que estos eran unas personas del campo, de Holguín, no sé de qué parte. Ah, de Camagüey. Entonces como que llegaron como un yeguipón ahí, pusieron su vivienda ahí a como pudieron ahí. Y ahora mismo han construido, ya ven, techo de placa, paredes de bloque, ¿saben? Cuando las personas de oriente de nuestro país llegan aquí a La Habana, levantan porque tienen hambre, tienen deseo de salir adelante, de prosperar. No se quedan en su zona de confort. Por eso es digno de admirar, ¿saben? Eso es digno de admirar, el ímpetu, el deseo de salir adelante, ¿saben? Bueno, acá los señores crían sus palomas aquí. Vean, siempre el candado puesto ahí porque ustedes saben que se roban las palomas. Acá se ve mucho acá. Vean. Pues nada, familia, yo súper contento y agradecido de poder estar aquí mostrándoles esta belleza a ustedes, de poder estar compartiendo este momento tan agradable. Saben que aunque La Habana se ve un poco vieja, desgastada y destruida, no deja ser La Habana de todos los cubanos, como Cuba en general, que no deja de formar esa pequeña parte de nosotros, que por mucho que nos encontremos a miles de millas acá de nuestra tierra, siempre la llevamos en el corazón. Bueno, mi gente, por aquí les voy contando por arribita de que esto está súper inclinado. Un resbalón aquí puede ser mortal. Todo eso es arenilla que resbala ahí, toda esa parte resbala, y si resbalas y vas a dar allá al fondo de la loma, rodando. ¿Saben lo que les digo? Bueno, todavía nos falta un tramo para llegar allá arriba, pero ya lo estamos consiguiendo. Se dice que se ve todo Lawton, que la vista es completamente diferente de lo que les mostré anteriormente. Bueno, por acá también queman basura. ¿Saben? Vean por acá. O vean por acá que aquí vienen a practicar la brujería. Se ven restos de animales. Bueno, mi gente, nada. Vean por allá está la Plaza de la Revolución. Vean por acá. Este es el hospital docente que les mostré hace unos minutos atrás. Bueno, nada, mi gente, vean por allá la otra vista que se alcanza a ver. Esto es otra vista maravillosa de acá. Vean que Cuba tiene lugares lindísimos. Todo esto que se alcanza a ver. Les estaba diciendo anteriormente que aquí las personas viven un estilo de vida tranquilo, normal, crían sus animales, respiran aire puro, están un poco alejados de toda la contaminación, ¿saben? Del humo que desprenden los carros, de las toxinas, de todo el bullicio de la ciudad. Es una vida como la de los campesinos, viven un poco alejados de la ciudad. Lo único que sí, me imagino que el humo de la basura cuando la queman debe de molestar un poco. Pues nada, familia, ya vamos bajando la loma. ¿Qué les ha parecido todo este recorrido? Déjenmelo saber por ahí abajo en los comentarios. Así que si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, déjenme su like y quédense pendientes a próximos contenidos.